Esta imagen justo es lo que representan o lo que puede representar los celos en la infancia. Y ese es el tema de este episodio, celos y envidia. Bueno, este video, ¿qué tal? O sea, como que creo que genera sentimientos encontrados, ¿no? Y de repente causa mucha gracia de la tan pregunta, concentrada que está la niña y a la vez como, perdón, sabiendo como todos los sentimientos que puede tener esta criatura dentro, la ¿no? pregunta que hizo el papá, ¿no? Exactamente. Puede estar, debo estar preocupado por mi hija. Por la hija. Muy Bueno, bien, yo creo que ahí también se ve lo valioso del juego en la infancia, ¿no? Cómo a través del juego ella puede expresar lo que se ve ahí, como lo agresivo, el enojo, el querer destruir a un objeto que tal vez podemos pensar que es un hermanito, a un primo que nació, ¿no? Y que le quitó un lugar, ¿no? Y desde allí es que podemos empezar a pensar cómo ese tipo de sentimiento, ¿no? Esa rabia, ese enojo, puede albergar, ¿no? Algo que tiene que ver con los celos, sobre todo a esa edad. ¿Con los celos o la envidia? Bueno, a esa edad parecería estar más asociado a los celos, ¿no? Pero es buena la pregunta porque justo creo que confunde mucho esto de, bueno, ¿cuándo siento celos o cuándo siento envidia? O sea, ¿cuál es la diferencia también? Creo que sería importante que podamos conversar sobre eso. Bueno, a ver, si lo abordamos, si lo pensamos desde el psicoanálisis, como intentamos hacerlo siempre, sí es importante diferenciarlo, ¿no? Porque en la envidia, primero que la envidia es una emoción que surge anterior en el proceso evolutivo de crecimiento, ¿no? Surge en esos primeros tiempos del vínculo con la mamá, y la forma en que ese bebé y esa mamá van pudiendo lidiar con las frustraciones, con esas primeras épocas de encuentro y desencuentro, ¿no? De amamantar, de cuidar, de los tiempos de espera, todo eso que pasa en esos momentos que genera frustraciones en ese niño y en esa mamá, y que como consecuencia puede empezar a generar la semilla de esos sentimientos de envidia, ¿no? Que tiene mucho que ver con con no poder lidiar con esas frustraciones, ¿no? Con esto de me están sacando algo, este otro tiene algo que yo nunca voy a poder tener, y como lo tiene, no, lo quiero y lo voy a destruir, porque ni siquiera que lo quiero para mí, lo veo en el otro y frente a la impotencia de tener el recurso para lograrlo, para conseguirlo, lo destruyo, lo quiero destruir. Pero bueno, creo que esto que estás describiendo al principio, a muy temprana edad, es muy inconsciente, obviamente, ¿no? El bebé no tiene ese registro de lo que está pasando, lo que está sintiendo, está muy fusionado con la madre, como dices. Pero esto sí lo podemos ir viendo a medida que el niño va creciendo y justo como vimos en el video, ¿no? De cómo tal vez ya a los 2 añitos o 3 añitos, ya como a través del juego van pudiendo expresar ese mundo interno que probablemente no entienden, que no saben muy bien qué es lo que están sintiendo, pero es a través del juego que pueden expresar estas frustraciones como hablas, ¿no? Y la envidia, si bien es cierto, es como esos impulsos destructivos también, lo que estás comentando y que tal vez es más visible cuando están más grandes. Ajá. Sí. Sí, no, pero que esto de poder detenernos a pensar que son sentimientos por los que todos atravesamos. Que no los recordamos posiblemente, Exacto. o sí los recordamos después a medida que vamos creciendo, ¿no? Pero a todos nos atraviesa esta sensación. El tema es cómo podemos lidiar con eso, ¿no? Sí. Cómo vamos y cómo eso evoluciona también, porque después, cuando aparece el papá, ¿no? En este vínculo que está tan fusionado, como decías, ¿no, Lilian? Cuando el papá empieza a tener un espacio y ya no son 2, sino que son 3, ahí se da lugar a los celos, ¿no? A esto y aparecen otros temores, el miedo a que quiera más a uno que al otro, que papá quiera más a mamá que a mí, que mamá quiera más
a papá que a mí. Por resumir lo que estábamos hablando sobre la envidia, en un primer momento, que es que tiene que ver con una relación de dos, ¿no? De la mamá con el bebé y cómo lidia con esas frustraciones, y tiene que ver con con algo que no tengo, y como no lo tengo y el otro lo tiene, quiero destruirlo, ¿no? Que tiene que ver con la destrucción y la relación de dos. Y los celos surge cuando hay un triángulo, ¿no? Cuando está mamá, papá y el bebé se siente un poco, o el infante, ¿no? Se siente un poco amenazado por la pérdida del amor de la madre, porque hay un tercero, que hay un papá que puede quitarle el amor, ¿no? Entonces quizás esto tiene que ver con el miedo a perder, ¿no? Que los celos está asociado al miedo a perder, y la envidia tiene que ver con un poco más con la destrucción, ¿no? Porque no tengo lo que el otro tiene. Que puede ser destruir lo que tiene o destruir a la misma persona, ¿no? Ya cuando se está más adulto. Pero esto que decías también es interesante porque a lo largo del desarrollo, la niña y el niño se apegan primero a la madre, pero luego hacen un movimiento que también hay otro amor hacia el padre. Por ejemplo, la niña primero está muy pegada a la mamá y luego es al papá, que están pegaditos, y papá es mío, y hasta alejan a la mamá, que no quiere que esté cerca. Entonces, bueno, pero el tema en sí es este triángulo que mencionas, ¿no? O sea, siempre hay un tercero cuando se trata de celos, que creo que es entonces la mejor forma de poder distinguir el tema de celos y envidia, y que los celos también pasa entre amistades, en las parejas, o sea, siempre casi que cuando aparece un tercero, y justo surge, como bien dices, ese miedo a que voy a perder el afecto o la atención de esa persona. Y creo que es importante poder diferenciarlas, porque creo que son emociones que se parecen, pero no son iguales, no tienen que, la raíz es diferente, que pueden coexistir también, claro. Pero que sí son diferentes, es verdad. Y también esto me parece que es importante porque es un poco detenernos en el origen, ¿no? ¿Dónde es que surgen desde el psicoanálisis este tipo de emociones que después con las que convivimos todo el tiempo y a veces las padecemos también en todos los vínculos, ¿no? Pero que tienen origen en estos primeros momentos de la vida, ¿no? Y en este desarrollo. Y creo que es importante también reconocer que son emociones y son naturales. O sea, todos lo sentimos, ¿no? Y lo que pasa es que muchas veces nos apenamos por sentirlo, lo tratamos de reprimir, y bueno, pero es reconocer que es... Casi como si fuera prohibido también esto de sentir envidia, es como algo vergonzoso, como que te digan, tú eres envidiosa, que yo no, jamás. Y que te digan, como, sí, es un pecado, sí, un pecado casi, sentir, ¿no?, estas cosas, ¿no? Pero somos humanos y somos, sí, es como parte de... Y esto de la envidia de la buena, ¿a qué le suena eso cuando te dicen, no, envidia de la buena? Es muy interesante porque es como que popularmente, ¿no? Está más habilitado, parecería, ¿no? Hablar de celos. Es celosa, sí, es como que está asociado más a algo más bondadoso, más infantil, más permitido. O hasta, ¿no?, de amor, como que exacto. Alguien me cela es porque me quiere, exacto, ¿sí? ¿No? Ahora, hablar de envidia, aceptar la envidia, ¿no? Es como, sí, uno tiende a decir, el otro me envidia, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con estas proyecciones que hacemos, ¿no? De que en realidad el que estoy envidiando soy yo. Pero es curioso porque tal vez, si lo pensamos juntas, esta idea de la envidia buena tiene que ver con esta necesidad de quitarle peso a una palabra que suena muy tremenda, ¿no? Es muy cuestionada. Es como decir, en vez de destruir, quiero ser como el otro, ¿no? Un poco, en vez de decir que quiero destruir al otro, quiero ser como el otro. Que no, o sea, no te quiero destruir, quiero ser como tú. Pero bueno, pero también puede pasar que sí, que genuinamente puede haber alguien que nos inspire o que nos haga sentir como que, wow, o sea, esa persona es tan exitosa que me gustaría
poder aspirar a ese nivel, ¿no? Pero yo creo que ahí ya no estaríamos hablando como de envidia, sino como tal vez una admiración o alguna meta que uno quiera lograr y sí, es casi como que tomar esa figura como si fuera un mentor, como alguien a quien seguir, ¿no? Entonces, la envidia buena entonces no existe. No existe. Bueno, ¿Será que no? lo podemos dejar abierto para pensarlo, ¿no? La importancia también de en estos primeros épocas, en estos primeros años, de que los papás puedan ir como acompañando a gestionar esas emociones, ¿no? Y volvemos al video, ¿sí? Por eso es importante cuando uno ve a un niño que puede expresar a través del juego esas emociones que son humanas, como el enojo, la bronca o la rabia, ¿no? No caraturarlo de malo o no condicionarlo, sino que permitirle expresarse. Tampoco. Exacto, ¿no? Incluso poder preguntarle a qué estás jugando, por qué estás tan enojado, ¿no? O sea, poder acompañar a ponerle palabra a eso, ¿no? Y ayudarlo a transitar esas emociones. Aunque eso a veces puede ser, o sea, yo no diría tanto porque los papás no tienen la capacidad para poder recibir lo que diga el niño. Que no, de que un bebé se va a morir y lo voy a partir en pedacitos y los papás enseguida se asustan porque eso les angustia y más si es el hermanito que acaban de nacer. Creo que también es importante como pensar esto en términos de los grados, ¿no? De que hay distintos niveles de gravedad. En los celos, porque hay celos que son patológicos, hay celos que son más naturales, hay celos que son propios de, digamos, de la evolución natural del crecimiento, ¿sí? Y la envidia también, ¿no es cierto? Es parte de un proceso de crecimiento, pero que también es necesario estar atento y darse el espacio para pensar qué estoy sintiendo y elaborarlo, ¿no? Tal vez, bueno, ya sería en otro episodio poder como explorar qué mitos también hay alrededor de los celos y de la envidia. Por ejemplo, esto de que, bueno, si no hay celos es como que no hay amor, como que si la pareja que no cela es como que no me amaras. Cómo esto se liga de alguna forma con una expresión de amor tal vez mal entendida, que eso es importante. Y cómo la envidia también nos es tan difícil a veces reconocerla en nosotros mismos, ¿no? Sí, como que la expresión de la envidia y de los celos en la adultez, en las relaciones de pareja, en las relaciones amistades, en las relaciones sería algo que se podría explorar. Y cerrando, ¿no? Para darle cierre a este video con el que empezamos, ¿no? También me parece que es fundamental el lugar de los padres, ¿no? En todo este proceso de evolución, el estar atentos a reconocer esos sentimientos agresivos, a cómo ese niño está lidiando con la frustración, ¿no? Que lo que después desencadenará en la envidia, o cómo ese pequeño que empieza a crecer y empieza a jugar, cómo manifiesta su agresión, no asustarse de repente cuando frente a juegos determinados, ¿no? Habilitar esos espacios obviamente contenidos, obviamente con ciertos límites, pero bueno, habilitar esos espacios para que puedan transitar todos esos sentimientos, ¿no? Que también puede ser otro tema para abordar en profundidad. Bueno, queda mucho por pensar y por hablar, así que bueno, los esperamos nuevamente acá en otro episodio de Twice. Hasta pronto. Hasta pronto.